Entonces, bueno, vamos a comenzar. Les invito pues para que se pongan en la presencia del Señor, la Santísima Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias porque hoy una vez más tú nos permites reunirnos en tu nombre, en nombre de la Santísima Virgen. Nos permites continuar este proceso. Te pido, Señor, que con tu sangre preciosa selles todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras casas, el aire que respiramos, estos instrumentos que utilizamos, estas ondas o señales de internet. Te pedimos, Señor, que te glorifiques en este proceso, en este camino que iniciamos en tu nombre, en nombre de nuestra Madre Inmaculada, de esta Reina tan hermosa, tan poderosa. Sabemos que es nuestra paz, que tú nos das tu paz en ella, que es ese camino corto, perfecto y seguro por el que queremos llegar a ti. Te damos gracias, Señor, por elegirnos, por elegir a nuestras familias, porque sabemos que así todos nuestros seres queridos no estén aquí, ni todos vayan a hacer este proceso y esta consagración. Sabemos que nuestra consagración, nuestra entrega, nuestro sí, nuestra fidelidad a ti, se convertirá en bendición para cada uno de ellos, para todos y cada uno de ellos. Porque como tú dices, Señor, en tu santa palabra, por la fe de cada uno de nosotros es bendecida toda la casa de aquel que cree en ti. Por la fe de cada uno de nosotros, Señor, confiamos y creemos. Y también dices en tu palabra que el justo por la fe vivirá. Por eso te pedimos, Señor, que aumente siempre nuestra fe en ti. Sabemos que muchas veces actuamos como si no creyéramos en ti. Por eso aún pecamos, por eso aún desconfiamos, por eso aún quizás vacilamos. Pero te suplicamos, Señor, que hagas a un lado todas estas miserias y aumentes nuestra plena fe y confianza en ti, para que en los momentos difíciles que estamos pasando y que van a venir, podamos siempre conservar la paz, la alegría, la serenidad, y podamos tener la certeza de que tú eres el vencedor de la muerte, que la victoria ya es tuya, que a pesar de la aparente victoria del mal, esto es solo una apariencia, porque en realidad tú nunca pierdes. Tú eres el vencedor de todas las batallas. Podríamos decir que solo pierdes cuando algún alma, cada uno, no te deja reinar, no te deja vencer, no te deja libertad de actuar y hacer lo que quieres en nuestras almas, en nuestras vidas. Podríamos decir que la derrota tuya es cuando un alma no te da su fiat. Por eso que cada uno de nosotros, que ninguno de nosotros represente para ti una derrota en el amor, sino una victoria total. También sabemos, Señor, que el verdadero triunfo del corazón inmaculado de María y el verdadero reino de tu sagrado corazón consiste precisamente en tu victoria en cada alma, y que cada vez que alguno de nosotros te da un sí, tu reino se está haciendo realidad, y el triunfo del corazón inmaculado de María está siendo una realidad. Madre Santísima, te pedimos que nos cubras con tu manto, que nos concedas en este momento tu asistencia, la asistencia de tus santos ángeles. Pedimos que nos conserves siempre contigo como tus hijos amados, que nos conserves siempre contigo como parte de tu ejército victorioso. Santos ángeles de Dios, ayúdennos, socórranos, rueguen por nosotros. San Luis María de Montfort, te consagramos esta consagración para que tú, que has sido ese verdadero apóstol de la Santísima Virgen María, para ti que has sido un maestro de la verdadera devoción a María, seas tú también ayudándonos a ser fieles, a renunciar al pecado, al mundo, a ser más virtuosos, más santos, más coherentes con nuestra fe cada día más. Que podamos nosotros y nuestras familias conocer
amar, descubrir, conocer y servir verdaderamente a Dios como lo has hecho tú. Que nos apasionemos por Jesucristo, la sabiduría encarnada, como lo hiciste tú. Que no solo lo obedezcamos por temor a la condenación o porque no ha sido muy bueno con nosotros, sino que lo obedezcamos por puro amor, por pura gratitud. También sabemos que tú eres terror de los demonios junto con San José. Eres un santo muy grande, muy especial en el cielo, como San Luis Gonzaga, como tantos santos que han sido verdaderos testigos del amor de Dios. También invocamos a Luisa Picarreta, para que seas tú ofreciéndole al Señor todos nuestros actos, nuestras oraciones, nuestra pequeñez. Ofrécele al Señor nuestros latidos, respiros, mientras vivimos. Toda nuestra vida sea un himno de amor, adoración y gloria a la Santísima Trinidad. Que cada paso, que cada respiro, que cada latido sea un acto de amor al Señor, como fue tu vida. Pedimos que cumplas tu promesa y toques nuestras frentes para que podamos comprender las verdades que estos escritos contienen, para que podamos llegar a ser unos verdaderos hijos de Dios, unos verdaderos apóstoles de la Santísima Virgen, que podamos llegar a ser uno con el Padre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, como les dije, voy a ir aquí compartiendo una presentación. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, Juan Carlos. Tocan ahí en la parte mía, le dan con el dedito 2 veces para que se amplíe, para que puedan ver mejor. Ese que sale en ese dibujito de San Luis María de Montfort. Nos dice que la perfecta consagración a María no es solamente un acto de donación total, sino que es una vida, un estado de unión con María. Entonces sí, hermanos, el Señor aquí nos está invitando, como siempre lo ha hecho, incluso desde el santo bautismo, desde que fuimos admitidos a la comunión, al cuerpo místico de Cristo, a través del sacramento del bautismo. Hemos nacido para una vida verdadera, para una vida divina. Cuando nacemos aquí de nuestras mamás, nacemos a la vida natural, ¿sí? Nacemos a una vida que si no se trasciende, si no es por el bautismo y si no es por la iglesia y por todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, sería una vida casi al nivel de los animalitos, una vida casi silvestre, como vive hoy mucha gente, ¿no? Que vive solo para el cuerpo y por lo tanto está llevando casi, podríamos decir, una vida sin sentido o con un sentido meramente natural. Pero todos nosotros hemos sido llamados a una vida que es la misma vida de Dios. Y este proceso de preparación y de consagración es para ello. No solo para que descubramos en qué consiste esa vida divina, sino para que, conociéndola, podamos llegar a vivirla, a darle crecimiento a esa vida divina, a darle, como ya lo he dicho muchas veces, a darle crecimiento a esa semilla que recibimos en el santo bautismo y que en la mayoría de las personas, lastimosamente, escasamente llega a crecer al tamaño de una matica, que cualquier helada o cualquier gusano la puede matar. Y en algunos otros no crece ni siquiera al tamaño de una matica, sino que es como si se le echara barro y ceniza encima a esa matica y por lo tanto se ahoga y nunca produce ningún fruto. En los santos, esa semilla del bautismo, de la vida divina, fue creciendo, se fue desarrollando, no sola ni mágicamente, sino con esfuerzo, con obediencia, con trabajar para el Señor. Pero podríamos decir que por más que nosotros hagamos, es como echarle agua a esa semilla y darle la luz del sol.
pero el que da el crecimiento es Dios. O sea, es más, o sea, no depende solamente de nuestro esfuerzo, sino que lo que nosotros hacemos es muy poco, más bien. Pero ese poco lo tenemos que hacer, o si no, no va a crecer. O si no, no va a crecer esa semilla. Entonces nos dice aquí, la plenitud de nuestra perfección consiste en asemejarnos, en vivir unidos y consagrados a Jesucristo. Todo esto es para meditarlo, ¿no? Son cosas muy, muy profundas. Por consiguiente, la más perfecta de todas las prácticas espirituales es sin duda alguna la que nos asemeja, une y consagra más perfectamente a Jesucristo. Entonces eso lo tenemos que tener muy claro, ¿no? Esta consagración siempre va a ser cristocéntrica, es una consagración a Jesús por medio de María. O sea, no nos estamos consagrando simplemente a la Virgen, sino que nos estamos consagrando a Dios por medio de ella, ¿sí? Porque ella nunca va a ser la Santísima Virgen, eso ya ustedes lo saben, pero pues lo repito, la Santísima Virgen María nunca va a ser muro ni obstáculo, sino siempre va a ser puente, siempre va a ser camino que nos lleva a Dios. Ella nunca se va a interponer, ¿sí? Ella nunca se va a interponer entre el cielo y la tierra, entre Dios y las criaturas. ¿Por qué? Porque precisamente, como dice San Luis María, el camino que Dios tomó para hacerse hombre es el mismo camino que Él sigue queriendo para que el hombre vuelva a Dios, para que el hombre se una a Dios y se deje transformar otra vez en un verdadero hijo de Dios. Ahora bien, María es la criatura más semejante a Jesucristo. Por consiguiente, la práctica o devoción que mejor nos consagra y hace semejantes a nuestro Señor es la consagración a su Santísima Madre. Y cuanto más te consagres a María, tanto más te unirás a Jesucristo. Entonces, tomarnos en serio a María es tomarnos en serio a Dios. Y esto no es nada raro, no es nada como que fuera muy exclusivo para ciertas personas, sino que debería ser lo normal para todo ser humano. Pero el demonio ha trabajado muy, muy sagazmente, muy incansablemente a lo largo de 6.000 años, y por eso ha logrado desvirtuar totalmente el camino del hombre, hasta tal punto de que el ser humano está viviendo para todo menos para lo que había sido creado. Entonces recordemos, eso es un pilar fundamental, lo tenemos que tener muy claro, y es el fin para el cual fuimos creados. Entonces, ¿qué dice el catecismo? Dice: el hombre fue creado para conocer, amar y servir a Dios, y mediante esto salvar su alma. Entonces eso que estoy diciendo es muy importante, o lo que nos dice la Iglesia a través del catecismo. Primero, conocer, amar y servir a Dios. O sea, si yo no lo conozco, no lo amo, y si no lo conozco ni lo amo, no lo puedo servir. Pero resulta que es que para eso fuimos creados. Entonces pregúntese cada uno, pregúntate tú, ¿qué va a pasar si yo no cumplo el fin para el cual Dios me creó? ¿No va a pasar nada? Nosotros sabemos que sí, pero el mundo lastimosamente no. El mundo lastimosamente está ciego, ¿sí? En el mundo la gente, los jóvenes, no saben o no les importa y piensan que no va a pasar nada, ¿sí? No va a pasar nada si yo me dedico a hacer mi voluntad, a disfrutar aquí de esta vida, no me va a pasar nada si yo no le sirvo a Dios. Y resulta que es que ese fue el fin para el cual fui creado. Entonces es por lógica, si yo no cumplo el fin para el cual fui creado, pues mi vida va a ser un fracaso. ¿Y el fracaso cuál es? La condenación eterna del alma. Entonces por eso la vida tiene muchas oportunidades, muchos llamados, muchas formas, porque es una sola vida. También lo tenemos que tener muy claro, porque mucha gente ahora con la nueva era y eso empieza a metérsele esas ideas venenosas del experto en mentira, de Satanás, y ya piensan que no importa aquí esta vida cómo la viva, porque habrá otras oportunidades, habrá reencarno en otra cosa, y aquí yo la voy a pasar rico, me voy a dedicar al pecado y todo eso, ya en la otra vida entonces me vuelvo un monje
y ahí sí busco a Dios y me dedico a la oración. ¿Se imagina ese engaño tan falaz y tan peligroso? Entonces nosotros no podemos caer en esa trampa. Debemos ser muy conscientes de que esta es una única oportunidad que debemos aprovechar para eso, para conocer al Señor, ¿sí? Para conocerlo, para servirlo, para amarlo y para servirlo. Y esto es precisamente eso, hermanos, un camino para yo quedar capacitado y decidido y comprometido en servirle al Creador. Porque es urgente, hermanos, es urgente que nosotros podamos ser útiles en las manos del Señor y de la Santísima Virgen. Es muy urgente. Y nuestra vida se va a convertir en una vida viva, valga la redundancia, en una vida exitosa según Dios, no según el mundo. En una vida que no va a parar en fracaso, sino que va a parar en victoria. En una vida que va a ayudar a salvar almas que van a ser paraísos eternos para siempre, porque cada persona que yo ayude a salvar va a ser un santo, porque en el cielo solo entran los santos. Entonces imagínate tú que Dios te utilice para ser como el vehículo que transporte unas almas del reino de las tinieblas al reino de la luz, que lleve como en sus manos almas de una vida sin sentido, o con un sentido animal o bestial o infernal, a una vida con un sentido divino y perfecto, y que tú seas un vehículo que llevas en tus manos, en tu corazón, almas, ¿sí?, de la tierra al cielo para siempre. Y el Señor lo dice: cada alma que se ayude a salvar será un paraíso en el cielo, un paraíso para disfrutar, para conocer, para habitar en él. Es algo que no alcanzamos a comprender ni a imaginar de lo grande que es, ¿sí?, de lo hermoso que es. Entonces no podemos seguir siendo víctimas de este imperio del egoísmo, de este imperio de la esclavitud al yo, donde el ser humano está viviendo una vida muy empequeñecida, muy chiquitica, pudiendo vivir una vida grande, la vida de Jesucristo. Entonces pregúntate tú mismo: yo estoy satisfecho con lo que soy, con lo que he hecho. Creo que ya, si me muriera hoy, que eso todos lo sabemos, pero se nos olvida en la práctica que en cualquier momento Dios nos llama, que la muerte no es solo para los viejitos, y en estos tiempos sí que menos, porque con tantos peligros y tantas cosas que hay y que vendrán, pues peor. Ahí sí que estamos como en una cuerda floja todo el tiempo. Y estamos rodeados de peligros de toda clase. Y en cualquier momento estamos caminando como a la orilla de un precipicio. Y no solo por el hecho de que nos podamos morir o no, sino por el hecho de poder caer en pecado o no. Estoy en una cuerda floja. Si me desvío y caigo, estoy precipitándome en un abismo. El permanecer por el camino recto es eso. No es un camino ancho, es un camino angosto. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Yo me puedo salir de ese camino angosto en cualquier momento. Mientras que el que va por un camino ancho, es difícil sacarlo de ahí. Porque precisamente eso, es un camino ancho. Por eso es el camino fácil. Y por eso es el camino que la mayoría de la gente sigue. El camino de la estupidez, del desperdicio, de la idolatría de las cosas de este mundo. El camino de la vanidad, en fin. La plenitud de nuestra perfección consiste en asemejarnos, en vivir unidos y consagrados a Jesucristo. Esto es muy importante, la plenitud de nuestra perfección, asemejarnos a Él. Y lo que les decía hace 8 días, esa divinización buena o ese endiosamiento bueno, que solo es posible en Él, con Él y para Él. Ahora bien, María es la criatura más semejante a Jesucristo. Por consiguiente, la práctica o devoción que mejor nos consagra y hace semejantes a nuestro Señor es la consagración a su Santísima Madre. Y cuanto más te consagres a María, tanto más te unirás a Jesucristo. La perfecta consagración a Jesucristo es por lo mismo una perfecta y total consagración de sí mismo a la Santísima Virgen. Esta consagración consiste, en otras palabras, en una perfecta renovación de los votos y promesas bautismales.
Entonces seamos conscientes de esto, o sea, para esto a Dios le importaba tanto que nosotros viviéramos esto, esta perfección, esta santidad y llegar a volver a Él, que es nuestro origen, nuestro medio y nuestro fin, que rapidito nos llamó, ¿sí? Rapidito nos bautizaron, ¿sí me hago entender? No esperó, porque ¿qué hay? Mucha gente que nace en naciones paganas donde nunca va a saber qué es el bautismo y nunca va a ser bautizado. Otros los bautizaron a los 15 años, a los 12, por descuido, porque sus papás eran unos católicos de mentiras, paganos, en fin. Pero yo creo que la mayoría de ustedes fueron bautizados muy pequeños y eso no es sino muestra de amor, de predilección, de un misterio muy grande de la providencia de Dios, que desde siempre nos eligió para Él, ¿sí? Y por eso no permitió que anduviésemos por mucho tiempo en el reino del demonio, ¿sí? Aquí más adelante nos lo va a decir. Nosotros nacemos en una especie de pertenencia al demonio, imagínense. Y por el bautismo es que Dios como que nos compra para Él. Eso es tenaz, eso es muy tenaz, entender eso y saber que es verdad. Aquí lo dice, mire, antes del bautismo todos los cristianos éramos esclavos del demonio a quien pertenecíamos. Por nuestra boca o las de nuestros padrinos renunciamos en el bautismo a Satanás, a sus pompas y a sus obras, y elegimos a Jesucristo como a nuestro dueño y Señor, para depender totalmente de Él como lo hizo la Virgen María. Pero mire, son cosas como diamantes, verdades hermosas, pero que han estado ahí, pero que nosotros no las hemos hecho nuestras, no las hemos vivido. ¿O quién puede decir que verdaderamente ha aprendido en su vida cotidiana a depender totalmente de Dios? Hoy en día, con tanta mentira que se le ha metido a la gente, si yo en una oración dijera, o si yo le dijera, por ejemplo, a alguien, es que yo quiero depender totalmente de Dios, eso es una estupidez. Tú tienes que ser autónomo, eso es ser conchudo. Usted tiene que hacer las cosas por usted mismo. Usted no puede esperar que todo le caiga del cielo. Usted no puede pretender que Dios haga las cosas por usted. Entonces, claro, y eso y todo lo hemos pensado así. ¿Por qué? Porque hemos crecido, como tantas veces lo he repetido, en la mentalidad modernista, que es una mentalidad de la soberbia, del orgullo, del que tú eres y tú no necesitas. En la práctica, Satanás le ha metido al ser humano esto: tú eres un Dios, tú no necesitas otro Dios. Tenaz eso que estoy diciendo, si me están entendiendo eso es tremendo. O sea, miren ustedes si no es verdad eso. En la práctica, el demonio le ha metido al hombre moderno, le ha metido eso muy adentro, que se crea un Dios que no necesita al Dios de la Biblia, y por eso lo odia en la práctica y no lo obedece y compite contra él, como lo vemos ahora más que nunca con estos hombrecitos endemoniados que están fabricando cualquier clase de monstruosidades y estupideces en ese enceguecimiento en que los tiene la soberbia, y en ese enceguecimiento de creer que pueden todo lo que quieran. Están manipulando los elementos de la naturaleza, están fabricando monstruosidades que no alcanzamos ni a imaginar, porque hay muchas de estas cosas ocultas aún, y están no solo fabricando androides o robots, sino convirtiendo a los mismos hombres en eso, y queriendo y pretendiendo convertir a los hombres como en una nueva especie, porque el demonio, como no puede crear ni siquiera una mosca, entonces lo que él puede hacer es transformar, manipular, destruir. Entonces, como no puede crear otra creación, entonces quiere destruir la creación de Dios, tergiversándola. Entonces es muy importante que yo en la práctica aprenda a depender de Jesucristo, de Dios, y superar esa gran tentación en la que hemos caído de la autosuficiencia, ¿sí? Porque estamos hundidos en la autosuficiencia, en la autonomía, y todo el tiempo nos están inyectando eso desde niños, la autoestima y todo auto, para que tú vivas en tu egoísmo, esclavo de tu egoísmo. ¿Y quién es el primero que empezó con ese auto? ¿Sí?
o sea, meterse dentro de sí mismo, Lucifer. Yo soy, yo tengo, yo puedo, yo soy bonito, yo soy poderoso, yo no necesito. Entonces, mucho cuidado con esas ideas es que es difícil, o sea, es como si nos tuviera el Señor que resetear, como si nos tuviera que cambiar el chip, como si nos tuviera que reordenar, porque es que nos han metido tanto y hemos crecido en una cultura totalmente envanecida en la mentira. Donde lo raro es vivir en la verdad, donde lo raro es luchar por la santidad, cuando debería ser lo común para todos, porque para eso fuimos creados, vuelvo y repito. Depender de Él, y para eso es la consagración. Aprender a depender de Dios no es volverme un ente en sus manos, no es volverme como una persona que no piensa, ni actúa, y pierde su libertad, sino lo contrario, ¿sí? Es una dependencia en el amor que me lleva a la verdadera libertad. Es una dependencia en el amor que me lleva, antes Dios es el que más exige, ¿sí? Él no me va a dejar ahí, yo tranquilo me acuesto a dormir, porque como dependo de Dios, entonces ya no trabajo, ya no me preocupo, que Él me dé todo, que Él haga todo por mí. No, porque dentro del corazón el alma siente eso, el que depende de Dios, Dios les lo está antes, como se ve muy claramente eso en el volumen 1 de los libros de Cielo de Luisa Picarreta, cuando el Señor le decía: oye, estás como muy cómoda, acuérdate de mí que no tuve más lecho de descanso que la cruz. Se empezaba a deleitar en cosas naturales, o sea, placeres sanos, como contemplar la creación tan bella, tan fresca, tan colorida, y el Señor dice, le pide eso, que mortifique también el ojo, ¿sí? Y que su contento lo busque solo en Él, y le exigía y todo el tiempo estaba ahí como custodiándola, como vigilándola, como, ¿sí? Como incomodándola de alguna manera para irle purificando sus afectos, sus deseos. Y también con nosotros el Señor seguramente viene haciendo eso y lo va a seguir haciendo para que nosotros entendamos o aprendamos a vivir en Él, a depender de Él, a buscar nuestro contento en Él, a ya no vivir para nosotros, sino para Él, para Él. Por esto se requiere una reeducación, una transformación, un vaciamiento. Para eso es este proceso. Es precisamente lo que hacemos por la presente consagración. Renunciamos al demonio, al mundo, al pecado y a nosotros mismos y nos consagramos totalmente a Jesucristo, por manos de María, para hacernos como ella, esclavos del Señor. Entonces, mira, hay muchos de nosotros que ya hemos hecho esta consagración a Jesús por María hace años, ya la hemos hecho. Entonces yo me pregunto y les pregunto, ¿por qué no? O sea, porque como que no la vivo bien. ¿Por qué se me quedó de pronto en un rito más, como quien hace una novena y cumplió y ya se acabó y siguió en otra cosa, siguió en lo mismo? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿O por qué nos cuesta tanto ser coherentes, vivir plenamente esta consagración? ¿Por qué parece que hay un obstáculo, un muro que no nos deja? Aquí está precisamente. Renunciar al demonio, al mundo y al pecado puede ser más sencillo. Pero lo más tenaz, lo más duro, lo que más nos cuesta, lo que nos impide muchas veces dar ese paso a la santidad, es renunciar a nosotros mismos. Entonces, aquí en este proceso de preparación hay todo un módulo, una de las 3 partes en que se divide para el conocimiento, 4 partes, para el conocimiento de sí mismo. Y en ese proceso del conocimiento de sí mismo, adelantándome, los que lo han hecho pues ya lo saben, está el yo descubrir que estoy muy apegado a mí mismo y que he vivido teniéndome a mí mismo como un diosito, como el centro, como el eje de mi vida. Pero hacemos algo más. En el bautismo renunciamos al demonio, al mundo, al pecado, a nosotros mismos y nos consagramos totalmente a Jesucristo por manos de María para hacernos como ella, esclavos del Señor. Pero hacemos algo más. En el bautismo hablamos ordinariamente por boca de otros, de los padrinos, y nos consagramos a Jesucristo por medio de ellos. Mientras que en esta consagración
nos consagramos por nosotros mismos voluntariamente y con conocimiento de causa. Entonces miren cómo en la Iglesia Católica lo tenemos todo y siempre lo hemos tenido todo. Porque lo que los protestantes dicen cuando atacan el sacramento del bautismo, ustedes seguramente han escuchado varios, es que eso no tiene sentido porque un niño no tiene pecados, no tiene conciencia, ¿sí? No sabe qué es lo que está haciendo. Entonces que hay que dejarlo que crezca, para que cuando sea grande, cuando sea un adulto ya lleno de pecados, entonces que él mismo decida bautizarse. Y ustedes, es evidente el engaño y la estupidez que eso representa, y mejor dicho, está ahí el demonio presente, obviamente, porque eso es como si se dijera: esperemos que crezca para darle comida, o esperemos que crezca para abrigarlo bien, o esperemos que crezca para ponerle alguna de estas inyecciones buenas, ¿no? Cuando eran buenas estas, que ya eso ni se puede decir, esa palabrita, el piquete le dicen por ahí, o el pinchazo. Cuando era bueno un pinchazo para que no le diera viruela, no sé qué más. Entonces no esperemos que crezca, o esperemos que crezca para cuidarlo, no, o sea, el bautismo es un bien muy grande, entonces pues dárselo cuanto antes, por lógica. Entonces lo que ellos dicen en la Iglesia Católica, eso viene a ser la confirmación, y muy especialmente esta consagración, como lo está diciendo aquí, porque ya el alma ha crecido, se ha arrepentido, quiere libremente pertenecer a Dios, quiere renovar su bautismo, o sea, quiere decir: sí, estoy feliz de ser bautizado, quiero vivirlo, lo acepto y quiero llevar a una plenitud este tesoro que yo recibí en el bautismo, ¿sí? Quiero llevarlo a una plenitud, quiero llegar a vivir como el Señor quiere que yo viva. Entonces ahí ya está eso que ellos pretenden hacer con otro bautismo, pero eso se sabe que esos bautismos son inválidos, porque el bautismo válido es eso se llama el carácter que imprime el sacramento del bautismo es una vez en la vida, no necesita una renovación, no necesita como volverlo a hacer, no necesita volverse a hacer el bautismo. O sea, aquí sí podríamos hablar de unas renovaciones de las promesas bautismales, pero no del sacramento del bautismo, porque no es necesario, ya recibimos ese carácter que solo se recibió una vez. Entonces eso que se hace cuando se van a una secta, a una iglesia protestante, ese bautismo es como una caricatura, una obra de teatro, una pantomima, una cosa inútil y más bien dañina y contaminante. Más bien puede ser que estén recibiendo una unción demoníaca ahí en esos bautismos, en esos supuestos bautismos. La unción de esa secta, porque cada secta de esas tiene sus propios demonios. Imagínense lo grave de eso. Entonces puede ser que estén ahí recibiendo una unción más bien demoníaca. ¿Se imaginan eso? Entonces qué interesante esto, yo poder hacerlo, los bienes del bautismo, de manera voluntaria y libre y consciente. Por eso es tan importante esta formación, ir adquiriendo estos conocimientos, estas verdades, para que cada vez más conscientemente yo pueda vivir. Y nosotros en todo, por nuestra naturaleza, estamos buscando la felicidad y cierto placer. Y yo les digo eso, o sea, entre más uno conoce, más vida interior tiene, entre más cerca está Dios, y Dios en mí, y Dios viviendo en mí, entre más conozco su divina voluntad, más, digamos, la vida se me va volviendo más rica, más interesante, más luminosa. Hay un ejemplo muy, muy bonito, una frase de San José María Escrivá de Balaguer, que tiene unas frases hermosísimas y muy profundas. Él, por ejemplo, dice eso, dice: la vida del hombre sin fe es una vida plana, como en dos dimensiones, solo tiene largo y ancho. Como vive la gente en el mundo, ustedes ven, por eso el hombre vive tan aquí, ¿no? Tan interesado por lo de aquí abajo, ¿sí? Entonces siempre se está haciendo metas horizontales, ¿sí? Voy a ganar tanto dinero, voy a comprar esta casa, voy a estudiar esta carrera, voy a conquistar esta chica, no sé qué, metas aquí afuera. Y entonces él dice que lo que le da la tridimensionalidad a la vida del ser humano es la fe.
la fe en Jesucristo. O sea, es lo que le da volumen y profundidad a la vida del hombre. Y por eso nosotros vemos la cultura de ahora es tan superficial, ¿sí? Tan plana, una vida tan en la fachada, tan en la superficie, no tiene, o sea, carece de tridimensionalidad, no tiene volumen, no tiene relieve ni profundidad, porque no hay fe, o sea, no hay solo sobrenatural, lo divino, lo invisible. Entonces, como vive solo de lo visible, de lo material, de lo que percibimos con los sentidos, entonces por eso el hombre está viviendo una vida plana. Como comparar yo un dibujo a blanco y negro en una hoja de papel, compararlo con una escultura o con la realidad, o con una pintura que tiene profundidad, ¿sí? Con una pintura que tiene luz, que tiene allá cielo, ángeles, etc. Entonces la vida de muchos se ha vuelto eso, un dibujo a blanco y negro, en que no hay sentido, y por eso, por la falta de fe. El amor de Dios hace que la Virgen María genere a su Hijo en cada criatura. Esto es de una profundidad muy grande. Aquí entramos a los libros de cielo, divina voluntad. Esta charla de hoy no es todavía el primer tema, estamos ¿qué es la consagración? ¿Por qué consagrarnos? Para que nos vayamos motivando a hacer esto con constancia, con alegría, a hacer las tareas que se vayan dejando, a repasar este material, a orar mucho por esto, a ser conscientes, cada vez más conscientes. Entonces lo que les decía hace 8 días, yo camino, o sea, me entro decididamente por un camino y con ánimo, si sé a dónde voy, si sé cuál es el fin al que me lleva este camino. Entonces lo mismo aquí, yo tengo que tener claro qué es esto de la consagración cada vez más, porque esto es tan profundo, tan infinito, como lo he dicho, que es como algo que se va interiorizando, se va descubriendo cada vez más. Por eso el Señor y la Virgen piden renovarla cada año, para que yo pueda entrar en esa mansión que es María, que viene a ser la Nueva Jerusalén, es descubrir la ciudad celestial. Escuchen eso que el Espíritu Santo está diciendo. Descubrir a la Santísima Virgen María es descubrir a la Jerusalén celestial. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Llegar a vivir en María es comenzar a vivir desde acá en la Nueva Jerusalén y convertirme en piedra viva de esa Nueva Jerusalén. Tremendo, como dice en el libro del Apocalipsis, las cartas de San Pablo, piedras vivas del templo, de ese templo nuevo, del cual el Señor dice que la gloria del primer templo no es nada en comparación con la gloria del segundo templo, o sea, el que vendrá, un templo vivo. Tremendo. Estás llamado a hacer eso, una piedra viva de un templo eterno donde habitará el Dios eterno y glorioso y 3 veces santo para siempre. Entonces esta sola frase, que complementa perfectamente la doctrina de San Luis María de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción, es tremenda. O sea, es un misterio muy profundo lo que contiene esta frase. El amor de Dios hace que la Virgen María genere a su Hijo en cada criatura. ¿Qué quiere decir eso? Dejarnos transformar en Jesús. Nacer de María como otro Jesús. Lo que les decía hace 8 días, el Padre solo tiene un Hijo, que es Jesucristo. Entonces, un verdadero Hijo de Dios es un Cristo, es uno con Cristo, hace parte de Cristo, es Jesús. Un reflejo perfecto de Jesús. Nos faltará, empezando por mí. Por eso es muy importante esta oportunidad que Dios nos da en este momento de la historia, precisamente. Es muy providencial en estos momentos estar haciendo esto. Es de lo mejor que podemos estar haciendo, para estar preparados, para estar decididos, para estar en la gracia que necesitamos para enfrentarnos a todo lo que viene, y no como un espectador más, sino como un protagonista de la escena, de la película. Tremendo peliculón el que nos viene, el fin de la historia y el comienzo de los cielos nuevos y la tierra nueva. Eso es lo que viene. Estamos en plena transición. Entonces yo les pregunto eso, ¿les gustaría ser protagonistas o quedarse ahí como un espectador que va a decir, mejor dicho, como si estuviera viendo una película y lo van a sorprender por la espalda, por estar dormido?
Ánimo, hija mía. Yo siento la irresistible necesidad de hacer conocer quién es mi madre, las dotes, los privilegios y el gran bien que hace y que puede hacer a todas las generaciones. Nuestro amor, imponiéndose sobre esta criatura celestial, le daba la potencia de generar a su Hijo Jesús en cada criatura, de hacerlo nacer y de hacer todo lo que era conveniente para formar la vida de su amado Hijo. Qué espectáculo encantador ofrece a nuestra mirada divina esta Señora Celestial, siempre atenta como es a formar la vida de su Jesús en cada criatura para hacer de ella un portento de gracia y de amor. Entonces aquí el Señor nos está revelando cosas del divino querer, o sea, lo que Él quisiera, lo que siempre quiso en su eternidad. Pero un querer que por ese misterio de la voluntad humana no lo hemos dejado. Porque a ver, ¿dónde están esas vidas de Jesús en las criaturas? ¿Dónde están esos otros Cristos? Entonces aquí el Señor nos le está diciendo que Él y la Virgen quisieran generar su vida divina en cada criatura. O sea, que hubiesen tantos Jesús por cuantas criaturas han existido, existen y existirán. Eso es lo que Él quería. Ese era el plan original. Adán era otro Cristo, era perfecto reflejo de Dios. Si ellos no hubieran caído, toda la tierra estuviera poblada de seres divinos, de hombres Dios, que son uno con Cristo. Pero por el pecado, entonces ahorita pareciera lo contrario, que hay muchísimos es que parecen el reflejos del demonio, y como dicen en las horas de la pasión, parece que fueran otros tantos monstruos que pueblan la tierra, mostricos, nos hemos convertido en pequeños mostricos, bueno, algunos, ¿no? Ustedes que son personas muy santicas, muy juiciosas todavía, conservan en gran medida la semejanza divina. En ustedes todavía se ve el reflejo del Señor, pero en muchos no, o sea, hay mucha gente que está... Muchas almitas que tristemente eso, que están desfiguradas, ¿no? Como las que uno a veces ve por ahí. Otro día que estaba por el centro de aquí de Bogotá, estaba ahí con la mamá de una amiga y me decía, uy, hay una gente en que uno se le ve la maldad en el rostro, claro, son unas personas ya desfiguradas por el pecado, que parecen eso, pequeños demonios. Entonces esto que está diciendo aquí es muy importante, porque San Luis María de Montfort dice que en los últimos tiempos una de las grandes señales de que la venida del Señor está muy cerca es también esta, que crece o se difunde el conocimiento de la Santísima Virgen María de manera fuerte, y eso es lo que está pasando ahora por la acción de Dios y del Espíritu Santo a través de comunidades marianas que están ya por todo el mundo. Se está cumpliendo esta profecía. Y aquí nos lo dice, el Señor tiene una irresistible necesidad de hacer conocer a la Virgen. Porque en la medida en que nosotros conozcamos a María, viene el triunfo de Dios a la tierra. Repito eso es muy importante. En la medida en que el hombre, la humanidad, la Iglesia conozca verdaderamente a la Santísima Virgen María, viene el reino de Dios, con poder, viene la victoria de la divina voluntad a la tierra, por el conocimiento de María. ¿Por qué? Porque en la medida en que haya almas que la conozcan, se entregan a ella, la imitan a ella. En la medida en que haya almas que conozcan a María, hay almas que conocen a Dios más profundamente. ¿Y qué quiere decir almas que conozcan a Dios? Almas que se entregan a Él, que lo sirven. Por lo tanto se acaba el reino de las tinieblas. Es decir, si la Santísima Virgen María fuera muy conocida, muy amada, el demonio, él mismo se sumergía en el infierno, se botaba de cabezas en el infierno, Ave María. Entonces por eso esto es vital, es súper importante, hermano, así seamos pocos, pero así entre una sola alma que se entregue y que logre esto, es un triunfo para todo el cielo, y es un paso muy grande. El Señor lo dice, no fue Adán, no era uno, mi madre no era una, Luisa Picarreta no era una persona. Entonces las cosas grandes de Dios comienzan por uno de nosotros que logre esto, hermanos. Es muy importante, muy importante.
tal vez poco a poco lo van a ir entendiendo, lo vamos a ir entendiendo. En la medida en que la conozcamos, también puede ella misma, el Espíritu Santo en María y con María, ir formando la vida de Jesús en nosotros. Y repito lo que dice aquí, ella está atenta a formar esa vida de Jesús en cada criatura. O sea, esto es muy importante. Dios quisiera que esas alegrías, eso que la Virgen le daba cuando estaba en la tierra, pues obviamente Él quiere que muchas almas se lo repitan. ¿Cómo no va a querer Dios que haya personas hoy en la tierra que le den la gloria que la Virgen le dio, en cuanto es posible, ¿no? Porque ella es única y le dio a Dios una gloria totalmente infinita, que solo viviendo en la divina voluntad habrá almas que medio se acerquen a eso. Pero sí podemos en algún grado, en alguna medida, renovarle a Dios esos contentos. ¿Cómo así? Imagínense ustedes un artista genial, un maestro que dice, voy a hacer mi obra maestra, voy a hacer una obra, o sea, yo he hecho muchas obras, pero esta que voy a hacer, quiero que sea la mejor. Voy a invertir en esta obra todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que sé. Entonces se derrama para hacer esa obra con todo, le dedica todo el tiempo que sea necesario, gasta todo, invierte toda su fortuna en hacer esa obra, cosa que el que vea esa obra quede, mejor dicho, extasiado y enamorado del que hizo esa obra y de la obra misma. Pues eso es lo que Dios hace con la Santísima Virgen. Es así como si la Santísima Trinidad dijera, vamos a hacer nuestra obra maestra. Como dice San Luis María, en el que el Padre derramó toda su potencia, el Hijo todo su amor, el Espíritu Santo todos sus dones, toda la Santísima Trinidad vierte sobre esta alma mares, mares de gracia, mares de virtud, mares, ojo, no son riachuelos ni ríos, sino mares, océanos. Nosotros no la hemos conocido. Los santos que se enamoraron tanto de la Santísima Virgen, porque no hay ningún santo que no sea mariano, ni lo ha habido, ni santa ni santo que no haya sido amante de la Santísima Virgen. Los santos alcanzaron a conocer algo de ella, unas goticas de ese mar, algunos un poco más, y esas goticas les bastó para perderse en ella, ¿sí? Para entregarse a ella, para extasiarse en ella. Bastaron esas goticas. Entonces, ¿qué será ahorita que se nos están mostrando más esos mares a través de la doctrina de la divina voluntad, a través de San Luis María de Montfort? Esto es para los últimos tiempos, para este momento, para que venga el triunfo de Dios sobre el mal. Entonces somos privilegiados eso de que el Señor quiere sumergirnos en estos mares de luz que es la Santísima Virgen. Entonces lo que estaba diciendo, imagínense entonces el gozo, la gloria que recibe este artista cuando está consumada esa obra y empieza a ver los frutos de esa obra, ¿sí? Empieza a recibir esas alabanzas por esa obra. Y, usted es un genio, ¿cómo pudo haber hecho esto tan hermoso? Imagínense ese artista. Y que todo el mundo se hacen fila, pagan millones por ver esa obra de arte, no sé, en una galería, supongamos la más prestigiosa del mundo estuviera esa obra de arte y le pagaran millones a esa galería por solo ver esa obra, o tocarla, o comprenderla, y mucho más. Entonces, ¿qué harían por conocer al artista que la hizo? Entonces ese es un ejemplo, para que ustedes entiendan más o menos que nosotros podríamos ser para el Señor como si yo le recordara a Él esa obra, como si yo le permitiera hacer en mí eso que Él hizo en María. Entonces hagan de cuenta que ese es el lienzo en blanco, ¿sí? Que se presta para todo lo que el artista quiere plasmar ahí. Y cada vez que el pintor empieza a pintar en ese lienzo en blanco y quiere como hacer una copia de su obra maestra, entonces va a sentir lo mismo que sintió cuando hacía esa gran obra. ¿Sí? Espero que me estén comprendiendo, porque eso es muy hermoso. Es muy profundo eso. O sea, el Señor quiere en mi alma repetir los portentos de gracia y de amor que hizo en el alma de la Virgen. O sea, quiere que yo le preste mi alma para sus obras maestras, así como lo hizo la Virgen. ¿No les parece hermoso eso? O sea, imagínate que si Dios pudo hacer tanto en ella, porque fue pequeña, porque fue humilde,
porque por ser inmaculada se puso ese lienzo puro en sus manos. El Señor quiere repetir en mi alma lo mismo, en cuanto le sea posible. O sea, quiere hacernos verdaderos hijos de Él. Grandes, hermosos, santos, perfectos. Pero requiere de nosotros eso. Eso es lo principal, que yo me ponga en sus manos como un lienzo en blanco. O si hagamos de cuenta, yo tengo una charla muy bonita, en algún momento se las doy, sobre el ejemplo de una casa, la casa que Dios quiere hacer en mi alma, cuál es la base, cuáles son las columnas, cuál es el techo, qué son las ventanas, etc. Entonces hagan de cuenta eso, yo ponerme como un terreno solo, vacío, para que Dios construya en ese terreno la casa que Él quiere, el templo, la mansión, el castillo que Él quiere hacer ahí. Pero ¿qué le pasa al hombre? Que el hombre no es un terreno, no, usted vaya, yo hago. Yo, lo que les hablaba ahorita, la autonomía. Yo voy a construir mi casa en mi terreno, que me ha costado mucho, entonces yo soy el que hace, ¿sí? Y si yo no hago, nadie lo va a hacer, porque no hay fe en Dios.